Heath Ledger fue una estrella que iluminó Hollywood con su increíble talento y carisma. Desde su juventud demostró ser un actor excepcional, pero fue su interpretación de Joker en The Dark Knight la que lo catapultó a la inmortalidad. Sin embargo, la tragedia golpeó el 22 de enero del 2008, cuando el mundo se despertó con la noticia de su muerte a tan solo 28 años de edad. A pesar de que la versión oficial habla de una sobredosis accidental, la verdad detrás de su muerte sigue siendo un enigma. ¿Cómo pudo un hombre tan lleno de vida y promesas terminar de una forma tan repentina y misteriosa? En este video exploraremos su vida, su carrera y los secretos que aún permanecen en la sombra de su trágico final. Prepárate para adentrarte en una historia que, más allá del talento, esconde oscuros misterios. Un joven con estrella. Heath Andrew Ledger nació el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia. Desde pequeño destacaba por su sensibilidad y talento artístico. Su madre, maestra de jardín, y su padre, ingeniero, notaron desde temprano que Heath no era como los demás niños. Imitaba voces, se inventaba personajes y tenía una energía especial cuando actuaba, como si naciera para ello. Pero su infancia no fue del todo feliz. A los 10 años, la separación de sus padres dejó una marca emocional profunda. Desde ese momento, Heath se volvió más introspectivo, más serio, se refugió en el ajedrez y sobre todo en el teatro. La actuación se convirtió en una especie de escape emocional. A los 16 años, abandonó la escuela y se fue a Sydney, en busca de su sueño de ser actor. Vivía casi sin dinero, durmiendo en autos o en casas prestadas, pero nunca dudó de su camino. Comenzó a tener pequeños papeles en series australianas, hasta que dio el salto a Hollywood. Su primer gran éxito fue 10 Things I Hate About You, donde enamoró al público con su sonrisa y carisma. Sin embargo, no quería quedarse atrapado como galán adolescente. Rechazó papeles millonarios porque buscaba algo más, personajes complejos, con conflictos internos. A pesar de la fama, Heath era alguien muy reservado, evitaba entrevistas, no le gustaba la atención de los medios y sufría de insomnio y ansiedad. Incluso desde sus primeros éxitos, ya luchaba contra un malestar interno que nadie notaba, una especie de vacío que lo acompañaba silenciosamente. Ese joven, con una luz natural para la actuación, también cargaba, desde muy temprano, con una sombra que empezaba a crecer dentro de él. Fama, presión y vacío. Tras su gran debut en Hollywood, Heath Ledger parecía tenerlo todo: juventud, talento, carisma y una carrera que despegaba con fuerza. Pero lejos de sentirse cómodo, algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Mientras todos lo señalaban como la próxima gran estrella, Heath sentía que el personaje que la industria quería que fuera no encajaba con quien realmente era. No quería ser un símbolo de moda, ni una cara bonita en la pantalla. Quería ser un verdadero actor. Por eso, empezó a rechazar papeles en grandes franquicias y prefirió trabajar en proyectos más arriesgados y profundos. Películas como Monsters Ball le permitieron explorar personajes cargados de emociones oscuras, y muchos notaron algo especial en sus interpretaciones. Había una intensidad real, como si no solo estuviera actuando, sino mostrando algo propio, algo que salía desde lo más profundo. La fama, sin embargo, no le daba respiro. Lo seguían cámaras, lo interrogaban los medios, inventaban historias sobre su vida. Heath odiaba eso. Detestaba la presión de las alfombras rojas, las entrevistas repetitivas, la sensación de estar siempre expuesto. Con el tiempo, comenzó a cerrarse más, volviéndose más reservado, más solitario. Empezó a sufrir de insomnio severo. Pasaba noches en vela, con la mente acelerada, sin poder desconectarse. En algunas entrevistas lo mencionaba con una sonrisa nerviosa, pero en realidad era algo que lo estaba consumiendo por dentro.
Para calmarse, buscó alternativas que le ayudaran a dormir, aunque sabía que no era la mejor salida. Era una forma de silenciar el ruido interior, al menos por un momento. El problema era que ese ruido siempre regresaba y más fuerte. Mientras su carrera crecía, su estabilidad emocional se debilitaba. Cada personaje intenso que interpretaba parecía dejarle una marca. Heath no solo se transformaba para actuar, absorbía la esencia de los papeles, los llevaba consigo, y cuando se apagaban las cámaras, quedaban esos fragmentos oscuros rondando en su interior. Pocos lo notaban, pero Heath ya caminaba por una cuerda floja. Sonreía para el público, pero por dentro empezaba a desmoronarse. El precio de ser diferente en una industria que lo quería moldear a su antojo empezaba a pesar más de lo que cualquiera imaginaba. El papel que lo cambió todo. En 2007, Heath Ledger aceptó un papel que cambiaría su vida para siempre: el Joker, en The Dark Knight de Christopher Nolan. Desde el inicio, muchos dudaron de su capacidad para interpretar a un villano tan icónico, pero Heath tenía claro que no quería ser una versión superficial. Él quería crear un personaje real, inquietante, perturbador e inolvidable. Para lograrlo, se aisló durante semanas en una habitación de hotel. Llevaba un diario donde escribía como si fuera el Joker, explorando su mente, sus pensamientos, sus miedos. Estudió gestos, voces, tics nerviosos. Se obsesionó con encontrar el tono perfecto. No era solo una actuación, era una transformación completa. El proceso fue agotador, emocional y mentalmente. Se exigió al límite. Su insomnio empeoró. Apenas y dormía. Vivía con el personaje en la cabeza, y eso empezó a afectarlo, incluso fuera del set. Algunos compañeros dijeron que, a veces, parecía que el Joker seguía presente aun cuando las cámaras se apagaban. Heath mismo admitió en una entrevista que el papel era oscuro y que le costaba desconectarse. Usaba pastillas para dormir, pero cada noche era una lucha. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía activa. Tenía una intensidad que no sabía cómo apagar. Aún así, cuando se revelaron las primeras imágenes del Joker, todos quedaron impactados. La risa macabra, la mirada vacía, la energía impredecible. Era una actuación como nunca antes se había visto. Heath no solo estaba interpretando a Joker, era el Joker. Y con eso estaba dejando una parte de sí en el camino. Un papel brillante, pero que lo estaba consumiendo por dentro. Señales de advertencia. Después de terminar el rodaje de The Dark Knight, Heath se encontraba agotado. Había entregado tanto de sí en ese personaje que parecía no poder recuperarse por completo. Aunque muchos lo felicitaban por su trabajo, él no estaba bien. Había algo en su mirada, algo apagado, diferente. Volvió a Australia por un tiempo, buscando desconectarse, pero ni la distancia ni el descanso parecían ayudar. Seguía teniendo problemas para dormir, y cada noche era una batalla. En entrevistas, hablaba con sinceridad sobre su insomnio, mencionando que apenas lograba descansar 2 o 3 horas, incluso usando medicamentos. Quienes estaban cerca de él notaban que se veía más delgado, más callado, más pensativo. A veces parecía distraído, otras simplemente ausente. No era que estuviera deprimido todo el tiempo, pero su energía había cambiado. Ya no era el mismo joven carismático de antes. Ahora cargaba con una melancolía que no podía ocultar. A pesar de eso, seguía trabajando. Se había comprometido con una nueva película, The Imaginarium of Dr. Parnassus, un proyecto complejo y visualmente surrealista. En el set cumplía con todo, pero muchos notaban que algo le pesaba. Estaba cansado, mental y físicamente.
Había momentos en que parecía luchar para mantener el equilibrio, y aunque sonreía en el público, en privado seguía buscando formas de calmar su mente. Más medicamentos, más aislamiento, más silencio. No se trataba de un solo problema, sino de una suma de factores: la presión, el insomnio, el peso emocional de sus papeles. Todo eso lo estaba arrastrando hacia un punto peligroso, y aunque hubo señales, muy pocos lograron ver lo que realmente estaba sucediendo. La tragedia y el misterio. El 22 de enero de 2008, el mundo se detuvo con la noticia de la muerte de Heath Ledger. Fue encontrado en su apartamento en Nueva York, sin signos de vida. La noticia recorrió el planeta rápidamente, dejando a todos en shock. Era difícil de creer. Un joven tan talentoso, con futuro brillante por delante, había desaparecido de manera tan repentina. Las primeras especulaciones apuntaban a una sobredosis accidental. La prensa no tardó en señalar que había ingerido una mezcla de medicamentos recetados, entre ellos analgésicos, ansiolíticos y somníferos. Muchos pensaron que su lucha con el insomnio y la presión emocional lo habían llevado a este desenlace trágico. Pero a pesar de la explicación médica, algo no encajaba. La muerte de Heath se sentía como un misterio. Nadie podía comprender cómo alguien tan lleno de talento y vida, con tanto por ofrecer, podía terminar de una forma tan vacía y solitaria. Había quienes creían que el personaje de Joker lo había marcado de una manera más profunda de lo que todos pensaban. Algunos sostienen que la intensidad del rol lo dejó emocionalmente desbordado, atrapado en un torbellino que no sabía cómo controlar. Otros sugirieron que los efectos de la fama y la presión psicológica de la industria en Hollywood, sumados a su propia naturaleza introspectiva, fueron factores determinantes. Las entrevistas y testimonios de aquellos cercanos a él daban cuenta de una persona profundamente sensible, alguien que no estaba preparado para el nivel de exposición que había alcanzado. Algunos de sus amigos cercanos, como su colega y amigo Jake Gyllenhaal, hablaron con tristeza sobre cómo lo veían luchar en silencio. Sin embargo, incluso después de su muerte, quedaba la pregunta: ¿realmente fue un accidente? ¿O hubo algo más detrás de su trágico final? La respuesta nunca se conocería completamente. Su muerte dejó una sombra de misterio que nunca se disipó. Heath Ledger pasó a ser un símbolo no solo de talento extraordinario, sino también de la fragilidad humana, de cómo la fama puede destruir a quienes no están preparados para cargar con su peso. El legado que dejó atrás. A pesar de su trágica muerte, Heath Ledger dejó un legado inmenso. The Dark Knight se estrenó meses después de su fallecimiento, y su interpretación de Joker fue aclamada como una de las mejores en la historia del cine. Su versión del villano no solo fue aterradora, sino también profundamente humana. Christopher Nolan, director de la película, destacó la valentía y la intensidad que Heath aportó al personaje. En 2009, casi un año después de su muerte, recibió el premio Oscar póstumo como mejor actor de reparto por su papel en The Dark Knight. Su madre, Sally Bell, lo aceptó en su nombre, un emotivo reconocimiento a un actor cuya carrera fue breve, pero impactante. El Joker de Heath se convirtió en un símbolo de la complejidad humana, representando a la locura y las luchas internas que muchos enfrentan en silencio. Hoy, más de una década después de su muerte, Heath sigue siendo recordado por su talento excepcional y la pasión que ponía en cada rol. Su legado perdura, inspirando a nuevas generaciones de actores y cineastas, y su vida sigue siendo un testamento de cómo el arte puede ser tan hermoso como destructivo. El misterio que persiste. A pesar de los años que han pasado desde la muerte de Heath Ledger, el misterio que rodea su trágico final sigue siendo un tema de conversación. Aunque la versión oficial es que su muerte fue causada por sobredosis accidental de medicamentos recetados, muchos siguen cuestionando si fue realmente un accidente o hubo algo más detrás de su desaparición.
Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos sugirieron que el papel de Joker, tan oscuro y demandante, pudo haberlo afectado de manera que no comprendíamos completamente. El Joker, un personaje tan perturbador y lleno de caos, pudo haberlo dejado emocionalmente drenado y vulnerable, atrapado en una espiral que no podía controlar. Otros señalaron la presión constante de la fama. Heath era conocido por ser una persona reservada y discreta, pero la industria del cine, con su constante exposición mediática, podía resultar abrumadora. La lucha entre la necesidad de mantener fiel a sí mismo y las expectativas de los demás podrían haber sido una batalla interna que lo llevó al límite. Las teorías sobre su muerte, aunque nunca confirmadas, reflejaban la inquietante sensación de que no comprendemos del todo lo que sucedió. Fue una tragedia, sin duda, pero también un recordatorio de las sombras que pueden acechar incluso a las personas más brillantes. Hoy, más de una década después de su partida, la figura de Heath Ledger sigue siendo un símbolo de la fragilidad humana. Su legado en su actuación y en su vida sigue siendo estudiado y discutido, pero también persiste la duda. ¿Fue realmente solo una tragedia inevitable o había algo más que nunca sabremos? Heath Ledger dejó un legado eterno a través de su talento y su interpretación de Joker, uno de los personajes más complejos y aterradores en la historia del cine. Su vida, aunque corta, fue un recordatorio de la fragilidad humana y las sombras que pueden acechar incluso a las personas más brillantes. A pesar de la tragedia de su muerte, su legado sigue vivo, inspirando a generaciones de actores y cineastas. Heath Ledger no solo será recordado por sus papeles, sino por la pasión y vulnerabilidad que puso en cada uno de ellos. Gracias por acompañarme en este recorrido sobre la vida y el legado de Heath Ledger. No olvides suscribirte, dar like y activar las notificaciones para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.